En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. El gobierno nacional y la prensa llena de mermelada publicitaria dio anoche la noticia de que habían quedado cerradas las conversaciones y las negociaciones en La Habana, con un acuerdo que por supuesto desconocemos. No tenemos ni idea qué fue lo que dijeron sobre los grandes temas que están pendientes, que son prácticamente todos. No sabemos ni una palabra de aquello. Sabemos que horas después de lanzadas las campanas al viento, el representante de las FARC, el ciego Santrich, resolvió salir con sus twitters al aire diciendo que no ensillen antes de traer las bestias, que los acuerdos finales no se han hecho, que quedan muchos temas pendientes para tratar, entre otras cosas que la cuestión de las armas, que es una cuestión sine qua non. No va a ser discutida todavía porque la persona encargada por eso a nombre de las FARC es el señor Simón Trinidad, que está encerrado con muy buenas razones en una cárcel en los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En que sí se cerraron las negociaciones y en que tenemos un documento definitivo? ¿O que, como dice Santrich, todavía hay cosas pendientes y cosas importantísimas pendientes? O como diría el jefe máximo de las FARC hace unos días, falta mucho pelo para el moño. Pero nos hacemos las preguntas fundamentales para saber qué es, cómo está tratado en este documento, que desde luego no va a ser una pieza histórica en su redacción, porque sabemos quiénes metieron la mano en él y no son propiamente unos puristas del idioma. Pero alguna cosa dirán sobre los grandes temas que quedan pendientes. El primero de ellos, ¿cómo va a ser el plebiscito refrendatario? ¿Se someten las FARC a lo que diga el pueblo en las urnas? ¿Se somete el gobierno a lo que diga el pueblo en las urnas? Es decir, todo este acuerdo queda sometido a la voluntad soberana del gran soberano que hay en Colombia, que es el pueblo de Colombia, que se va a manifestar en las urnas diciendo sí o no al contenido de esos acuerdos. ¿Qué es lo que se dice ahí sobre el particular? Luego, viene otro tema esencial. Quedó resuelto el tema de la impunidad de estos bandidos que están firmando el acuerdo después de haber cometido toda clase de atropellos contra la dignidad de la nación, contra los colombianos, contra las instituciones durante 50 años, y haber sido condenados en sentencias ejecutoriadas por múltiples jueces. Cada bandido de esos tiene más de 100 años de condena. ¿Qué va a pasar a ese respecto? Ellos lo llaman una ley de amnistía. Como son unos ignorantes, desde luego no saben cuál es la diferencia entre la amnistía y el indulto. Para ellos no hay amnistía sino indultos, es lo que están pidiendo porque ya están condenados. Los indultos son el perdón, los indultos consisten en el perdón a los condenados, las amnistías en la promesa de que no se iniciarán procesos por las causas que se mencionan contra las personas que puedan ser sindicadas. Pero, ¿qué se dice sobre el particular? ¿Cómo está resuelto el tema? Luego viene el gran tema de las armas. Sin eso, pues ni puede hablarse de paz, ni puede hablarse de acuerdo alguno. Las FARC las entregan, hacen de ellas dejación o las deponen, que es el término de la Corte Constitucional, que es una condición que la Corte Constitucional puso en su sentencia sobre este tema. Las FARC no pueden llegar armadas al proceso final, es decir, al proceso del plebiscito. Las van a deponer. ¿Qué es lo que significa deponer? Como el término es equívoco, juristas y colombianos tan importantes como Jaime Castro y como Hernando Yepes y como Rafael Nieto y como Juan Lozano, como Óscar Ortiz, se han dirigido, tal vez se me escapa Rafael Nieto Navia o Rafael Nieto Loaiza, no sabemos, parece que hay ahí una confusión de segundo apellido entre dos personas, ambas meritísimas, pero le han preguntado
a la Corte Constitucional qué significa deponer las armas. Díganlo de una vez para que sepamos en qué condiciones vamos a ir a las urnas. ¿Estará eso previsto en el acuerdo que se firmó ayer? ¿Qué pasa con las famosas zonas de concentración? A ver, ¿qué tamaño tienen? Simplemente han sido mencionadas unas zonas veredales. Los mapas los está dibujando el general Flores, el lamentable general Flores. ¿Quedaron los mapas adscritos o son una parte o un elemento integrante de estas conversaciones o de estos acuerdos finales? Bueno saberlos. Y en esas zonas de concentración, ¿cómo se va a vivir? ¿Quién va a pagar el mantenimiento? ¿Quién va a pagar la luz y el agua y el mercado y las condiciones de supervivencia que tengan los de las FARC? ¿Cuántos son ellos? ¿Cuántos son ellos? ¿Habrá un inventario de bandidos, de guerrilleros activos? ¿Los milicianos entran o no entran a las zonas de concentración? ¿Cómo las mantiene el gobierno? ¿A qué distancia van a estar los delegados de la ONU que van a verificar el cumplimiento de lo acordado sobre esas zonas de concentración? ¿Cómo es el tema de las curules? ¿Cómo es el tema de la elegibilidad de estos bandidos? Lo que tiene que ver, obviamente, con el tema ya propuesto antes, el que se refiere al castigo, a la impunidad. Porque si hay castigo no puede haber curules. Uno desde una cárcel no puede hacer campaña y la Constitución dice expresamente que los que no han sido condenados por delitos estrictamente políticos pues tienen que someterse a la previsión constitucional de que nunca podrán ser congresistas. Estos bandidos sí lo van a hacer. ¿Les van a regalar curules? ¿Juanpa prometió un número de curules en este acuerdo final? Buena pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Eso va a quedar en la fórmula esa gaseosa e idiota de que las FARC se van a comprometer a convencer a los campesinos para que siembren otra cosa distinta de coca. Lo que ya hicieron con el Catatumbo es que tenemos una pieza experimental para determinar esto cómo funciona. Y ha funcionado muy bien, muy eficazmente. De 5.000 hectáreas que teníamos sembradas de cocas en el Catatumbo pasamos a 30.000, mientras las FARC estaban cumpliendo su palabra de convencer a los campesinos para irse a los cultivos sustitutivos. Ya sabemos que el campo cafetero se está quedando sin recogedores, que el campo colombiano se está quedando sin quien lo trabaje, porque todos los campesinos se fueron a trabajar en los campos cocaleros. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Y con el producto del narcotráfico. Las FARC van a decir dónde están sus inmensas fortunas y las van a entregar para indemnizar a las víctimas, sí o no. Ahí tiene que estar resuelto el tema, o van a decir que son pobrísimas, en cuyo caso hicimos la negociación con los que no eran. Hay que negociar es con los que están en la causa misma, en el origen, en la fuente de todo el conflicto que es el narcotráfico. Si no queda resuelto el tema del narcotráfico, quiere decir que no hemos hecho nada, absolutamente nada. Tocaron a nuestro ejército. Nos da la sensación de que ahí puede haber unos párrafos o unas páginas suficientemente graves. Ya habían dicho estos bandidos a través de otros que los representan en documentos que tenemos a nuestra disposición, que no había que cambiar el ejército sino lo que el ejército pensaba. Hay una nueva doctrina militar, hay un nuevo destino para el ejército de Colombia. ¿Por qué no participó el general Mora en esta foto? ¿Por qué no se dejó retratar? Está enfermo, si estuviera enfermo lo hubieran dicho. Si tiene algún otro impedimento, lo hubieran mencionado. ¿Qué pasa con nuestro ejército? Acabaron con él, acaban con él en los convenios firmados entre los bandidos y los representantes del gobierno. ¿Qué pasa con las víctimas? Desde luego. ¿Qué pasa con la reforma agraria? ¿Va a haber una reforma agraria ejecutada por las FARC? ¿Quedó resuelto el tema del latifundio para saber a quiénes les van a quitar la tierra? Va a quedar prohibida la agricultura y la ganadería extensivas, y la agricultura extensiva, que es una condición fundamental para desarrollar agrícola y ganaderamente inmensas zonas del país, que son la esperanza de Colombia y la esperanza del mundo.
Vamos a tener una agricultura limitada a unas pocas hectáreas, es decir, nos vamos a ir a un proceso involutivo para destruir la capacidad de producción agrícola y ganadera de Colombia. Pregunta que queda sin solución. En últimas, todos los grandes problemas están pendientes. Vienen en ese documento. ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿Cómo se va a celebrar esa conferencia guerrillera? Seguramente la Cruz Roja Internacional ya está preparando sus helicópteros y sus emblemas para proteger bandidos, que eso es lo que está dedicada la Cruz Roja Internacional en Colombia, desgraciadamente no a cumplir los cometidos para los que fue fundada por el señor Dunant, sino a proteger bandidos, que es el triste papel que ha tenido la Cruz Roja Internacional en el último tiempo. Pero ¿cuántos son los bandidos que se van a reunir? ¿Cuántos son ellos? Vamos a tener un inventario para saber finalmente con quién hicimos la paz. Todas estas preguntas se pierden en el aire sin respuestas por ahora. Necesitamos ver esos documentos. Tenemos derecho a ver esos documentos. El presidente Santos tiene la obligación de mostrárselos al país para saber qué diablos es lo que estamos celebrando. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.